guztioi, hasiko gara, ezoiko batzar honetara, ongi etorri guztioi, eta bueno, gauza batzuk emango ditugu, hasiko nuen. Bueno, badakizue nola funtzionatzen den hori, uste dut, baina espada hasiko du momentu bat. Izango ditugu hiru gai, lehendabizikoa izango da, agian importanteena, eta bozkatu behar dugun bakarra, bale? Bozkatzen da tarjeta hauekin, eta tarjeta hauekin, gero erabili ondoren, handuzue gutxian, birziklatzeko berriro, beste junto baterako, bale? Eta bueno, beste bi gai izango dira informatiboak, eta harina izango da dena, gero izango dugu denbora galderak egiteko eta nahi duzuena, argitzeko eta bozkatu. Orduan, hori izango da dena eta harina izateko ja usten dizut. Buenas tardes. Hoy nos hemos convocado porque hay sobre todo un proyecto muy interesante para Landare. Vamos a tratar 3 puntos, que será el proyecto, el primero, que es el proyecto Casa Soto Aranzadi, que ahora explicaremos. Luego los otros 2 puntos que se trataron en la anterior asamblea extraordinaria, que era el reparto a domicilio, y le queremos dar un nuevo enfoque, por pegas que hemos visto, y luego cómo están los nuevos locales, buscar nuevos locales de cara a un gran almacén, a un almacén en condiciones que agrupe tiendas o abrir una tienda en un punto dado, depende de qué locales se vayan saliendo, ¿no? Y luego ruegos y preguntas. Entonces vamos a empezar por el primero. El proyecto Casa Soto Aranzadi. No sé si sabéis algo ya comentamos en la anterior asamblea general, pero bueno, es un proyecto que empezó a andar a primeros de año y yo sin más, se creó una comisión de los asociados que hicieron esta propuesta y ahí pues nos hemos incorporado gente de Junta y de la estructura laboral, ¿no? Entonces vamos a ir explicando cómo está actualmente este proyecto, qué es lo que queremos, qué supone para Landare. Y sin más, pues voy a dar paso a... La cuestión de los objetivos de este proyecto es, se va a analizar la situación del sector, cómo está la situación de la agricultura ecológica en Navarra y lo que está costando tratar de encontrar proveedores de cercanía. Se van jubilando y cada vez no hay un relevo generacional a nivel general en la agricultura en todo el estado, y entonces se nos presenta la posibilidad de pasar de consumidores a prosumidores, que serían productores y consumidores. Y bueno, las personas que constituyen esta comisión son José Uranga, Miquel Bartán, Óscar, que no está, Óscar Ibáñez, Juan Maicha Urrandieta, este señor de aquí, que conoceréis muchos, Chema Lacunza, que es el gerente de Landare, Goyach, que es la responsable de compras de fresco, y un servidor. Entonces, voy a explicar un poco la situación, cómo está a nivel del relevo generacional. Bueno, pues a Chaldeón de Noy, en el 2023 nos encontramos que desaparecen 3 de los agricultores potentes con los que trabajábamos, con los que nos surtían tanto cantidades grandes como variedades y posibilidades de tener cosas de cercanía de las huertas de aquí de Navarra. Y entonces de repente nos encontramos que tenemos que tirar más de distribuidoras y que tenemos que traer más de fuera de Navarra y no consumir de cercanía. Entonces, con esta crisis, desaparecieron Miquel Antona, que le comprábamos muchísimo,
Desapareció Richie, que era también muy mítico con nosotros, desapareció Zarra, que también es otro, bueno, para mí un buen agricultor. Y Conchi nos deja ya porque se jubila, no tiene nadie que coja sus huertas, y entonces nos vende las últimas cebollas que tiene guardadas y ya se acaba también Conchi. Entonces nuestros agricultores míticos pues ya están desapareciendo y tenemos una necesidad, porque nos estamos encontrando que ya no tenemos ni las cosas básicas que siempre ha habido en nuestras casas, como el cardo, que hemos conseguido pues porque soy una pesada y he estado a los agricultores pidiendo por favor que hagan cardo, si no, no habría cardo. Guisantes este año hemos tenido súper pocos y todos de fuera porque nadie quiere cultivar guisantes. Bueno, pues son típicas cosas que hemos tenido siempre y que ahora ya no encontramos. Entonces aquí se nos presenta una oportunidad de crear nuestras propias verduras y variedades, y por eso empiezo con este proyecto. José nos va a hablar ahora. Bueno, este tema no es un tema que es solamente la caña a Landare. No es un tema que poco a poco ha ido, sabíamos, me acuerdo, hace 30 años con Javierito Aldaya hablábamos de que él ya se sentía que era el último, y mucha gente se ha ido sintiendo que era el último. ¿Por qué? Porque al final toda la producción, se puede decir que la horticultura que ha habido hasta ahora era fundamentalmente de orilla del río, de lo que son los ríos de Navarra. Las zonas de huerta estaban pegadas a esos ríos. Ahora casi se está planteando lo que se está trabajando y lo que ha ido evolucionando es a otro tipo de horticultura, que es un tipo de horticultura que es pasar de una horticultura que ya está pensando mucho más en la industria y mucho más en el congelado. Se puede decir que más de la mitad de la verdura que se produce ahora en Navarra se congela. Bueno, esos son números de 2015 que los trabajé en un estudio que hice hace 8 o 9 años, y ahora estos se puede decir que seguramente eso que pongo, el consumo local fresco, no sea un 5%, sino igual es un 2 o un 3%. Para el exterior, en vez de un 4, igual será un 2%. Y entonces, un 34 era para conserva, sí, más o menos igual se mantendrá, pero para congelado, en el año 15 era un 52. Es muy posible que ahora ronde el 60 y pico %. Y luego la cuarta gama. Entonces, el fresco se va haciendo cada vez más pequeñito, y lo que la perspectiva, claro, cuando se habla de la agricultura de Navarra es que va muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque lo que está aumentando sobre todo, la horticultura de Navarra va muy bien porque va aumentando sobre todo el congelado. El congelado, hay como se producen en Navarra más de 600.000 toneladas de congelado. 600.000 toneladas de congelado se congelan. Hay 3 empresas que son enormes. Virto, Congelados de Navarra y Gelagri. Tienen 3.800 trabajadores y más de 12.000 más o menos trabajadores indirectos. ¿Qué es lo que está pasando? Está claro que para producir todo esto, ya los horticultores familiares la estructura familiar no es viable. Ahora, esas estructuras familiares que tenían 1 o 2 hectáreas, ahora en estos momentos, la mayoría, ahora se puede decir que son OPCHs, organizaciones de producción hortícola y frutícola, que son enormes, o sea, de 500 hectáreas, que además luego tienen, como OPCH, pueden acceder a las ayudas de la PAC. En cambio, los pequeños agricultores, nada. En cambio, estructuras potentes, estas sí que pueden hacerlo.
Y entonces estos pueden tener pues 300, 400, de 500 hectáreas igual tienen 300 o 400.000 euros de subvención. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo mismo, la pequeña tienda de barrio a los súper. Es decir, normalmente todos estos grandes productores de PCHs no producen para pequeñas tiendas, producen para grandes superficies. Todo esto está claro que va en detrimento de la calidad, de la diversidad, y una cosa que se está viendo cada vez más es que el descenso del consumo. Cada vez se consume menos fruta y verdura. Hay datos, tenemos datos del Instituto Navarro de Salud Pública, y me acuerdo que me pasaron los datos en el año 23, de que del 21 al 22 había descendido el consumo de verdura en Navarra, de fresca, en más de un 20%. Y vamos así. Es decir, está claro y sería bonito, y seguramente el Landare tendrá el consumo, o sea, los productores del Landare y los asociados del Landare. Esto es un pequeño estudio que yo creo que sería interesante hacer, que seguramente el Landare por persona consume mucho, el doble o el triple más que el consumidor habitual o estándar. Y otra cosa, que el fresco ha sido y es el corazón del Landare. O sea, el elemento diferenciador del Landare como centro de venta, yo creo que está claro que ha sido la fruta y la verdura. Esto es un poco la situación en la que nos encontramos, y ante eso, pues la situación nos ha surgido una oportunidad que se llama Casa Soto, que es Aranzadi, y bueno, hay esa pequeña ilusión de decir que podemos ser ¿cómo es? Prosumidores. Toma palabra. Pero tienes que aprender ya. Bueno. Vale, pues yo hablo un poco de lo que es ya el espacio de Aranzadi y Casa Soto. Aranzadi ya sabéis que ha sido un espacio que ha dado muchísimos servicios a la ciudad. No solamente la parte que ahora tiene más de ocio, sino que también durante décadas ha alimentado a una parte de la ciudad. Ha aprovechado de una manera muy sabia los recursos, haciéndolos de manera sostenible, la tierra fértil que se enriquecía, una estructura de huertas que también permitía que el río entrase sin hacer daño, y vamos, que ya en años sucesivos fue un lugar de experimentación donde había personas que innovaban, que ensayaban formas de hacer mucho más respetuosas con la tierra y con las personas a las que alimentaban. Curiosamente, además, era una alimentación un kilómetro cero real. Pues esta semilla que sembraron de ser un lugar innovador en la horticultura ecológica, después de alguna manera quedó enterrada por un proyecto más digamos desarrollista, que consideró a Aranzadi como un lienzo en blanco donde pintar algo de nuevo, con muchos conceptos teóricos, pero que pasó por encima de un lugar que realmente ya era productivo, ya era bello y generaba un montón de servicios ambientales y sociales. Pues cuando llegó la legislatura de 2015, pues que hubo un ayuntamiento de cambio, ahí me tocó ser responsable de zonas verdes, y vimos, junto con la parte política, la oportunidad que era la segunda fase de Aranzadi, que es la que quedaba por desarrollar, cambiarla para dejar a un lado los proyectos que quedaban, que eran sobre todo de estética y de, digamos, algo un poco alejado de lo que era el Aranzadi inicial, y se pensó en retomar esa raíz, ¿no? o hacer que esa semilla que estaba tapada un poco por ese proyecto volviera a germinar. Y ahí es donde se planteó que Aranzadi fuera un lugar nuevamente productivo, que fuera un espacio que generase formación, divulgación, vocaciones, para ir haciendo con una mirada comarcal que surgieran personas que cultivasen para la ciudad. Una mirada, como digo, de más que solo Pamplona. Hubo una iniciativa
que estuvo a punto de cristalizar con CEPAIN, con INTIA y con URNA, para que fuera realmente un espacio de experimentación, aprendizaje y divulgación, y ahí es bueno, pues cuando no germinó y llegó la siguiente legislatura, en la cual quedó aparcado. Y en esta nueva legislatura lo que ocurre es que se vuelve a retomar esa idea, pero además se constata que durante los últimos años las instalaciones de Casa Soto se han vandalizado. Casa Soto en sí es una instalación que tiene parte de invernaderos, parte de cultivo al aire libre, que tiene una casa que en su momento logramos impedir que se derribara porque parecía que en los planos no encajaba, y que daba, con las instalaciones que ha tenido y que va a volver a tener, daba trabajo a 4 personas y era rentable y producía un montón de verdura, y que además se hacía con mucho sentido común. Pero lo que hicimos fue tomar contacto con Juan Mari Soto, que era el tercero de la familia que cultivaba esas tierras, la tercera generación, y nos fue transmitiendo un poco cómo funcionaba esa instalación, cómo cuidaba en la tierra, y bueno, pues en ese momento fue una relación interesante y ahora la hemos retomado, y a la vez el ayuntamiento ha visto que eso se está vandalizando y está convencido de que tiene que volver a ser un sitio interesante y productivo, y ha lanzado una propuesta de que las instalaciones se recuperen, se pongan en estado de revista para poder cultivar de nuevo y haya una entidad que gestione esa instalación, ese complejo, con intención de producción kilómetro cero, ecológica, de divulgación y de formación también a personas. Eso es un poco lo que el ayuntamiento lanza y que es lo que nosotros pensamos que puede ser una oportunidad, pues se juntan dos momentos de estos, ¿no? Dos momentos en el que faltan productores y hay un espacio aquí mismo que necesita que se vuelva a producir ecológico cercano. Es donde ya pues aparece la opción para la Landare. Es un poco el resumen. Bueno, me toca. Cualquier proyecto, lógicamente hay que echar los números, y entonces hemos estado pues, con Chema y con el apoyo de José, de Miquel, de Óscar, entre todos viendo si realmente esto para Landare que puede ser desde el punto de vista de una viabilidad económica, que es lo que queremos que este proyecto sea viable, ¿no? Entonces, de alguna manera, para hacer estos números, lo que hemos partido es de un calendario de cultivos potencialmente viables en la finca de Aranzadi, con unas estimaciones de las demandas no cubiertas dentro de Landare, las que tenemos ahora y las previsibles en el futuro, y lo que hemos hecho básicamente es pues, analizar unas producciones potenciales, siempre tratando de ser tremendamente prudentes, porque a veces los números pues justifican muchas cosas. Entonces, para que os hagáis una idea, en este arranque de lo que podría ser Aranzadi trabajado desde Landare, trabajábamos con una previsión de una producción del 20% de su potencial el primer año, el 40% el segundo, y nos quedamos en un 70% del potencial teórico al tercer año siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, intentando ser prudentes, porque lo que también teníamos claro es que esta actividad, Landare lleva 32 años comprando y vendiendo verduras y otros alimentos ecológicos, pero es una actividad nueva. Ahora vamos a empezar a producir, y de eso no sabemos. Bueno, sabemos mucho, quizá individualmente la gente, pero como grupo, como proyecto, como entidad, como asociación no sabemos. Entonces, es una actividad nueva y es una actividad en la que somos conscientes, la agricultura tiene unos márgenes muy, muy bajos. Y es una de las razones por las que el relevo generacional pues, está pasando las penurias que está pasando, ¿no? Porque efectivamente a la gente prefiere tener otras actividades con mejores remuneraciones y calidad de vida, ¿no? Y es una actividad muy intensiva en mano de obra, ¿de acuerdo? Entonces, un poco partiendo de estos criterios, lo que decimos, bueno, y para arrancar, claro, porque además de la baja rentabilidad que puede tener una actividad agraria vamos a decir, un proyecto ya consolidado, el problema es que tenemos que arrancar. Entonces, como ha dicho Miquel, el ayuntamiento tiene muchísimo interés de que eso arranque, de que se ponga en marcha. Yo creo que le apetece que además que entre el Landare, yo creo que le haría ilusión porque el Landare también es un proyecto consolidado y que ha demostrado su viabilidad y su capacidad. Pero no cabe duda que el ayuntamiento va a hacer
una inversión muy potente en la finca de Aranzadi, Casa Soto, va a dejar las cosas de alguna forma en estado de revista para poder entrar, pero Landare, si entra en este proyecto, también tiene que hacer una parte de inversión, es decir, hace falta maquinaria, hace falta una serie de utilidades, etcétera, y luego está claro que si estamos diciendo que los dos primeros años vamos a estar muy por debajo del potencial productivo, los gastos no van a ser mucho más bajos, es decir, la mano de obra va a tener que estar ahí preparando la tierra, los primeros cultivos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que veíamos también es que efectivamente para este arranque necesitábamos buscar algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo. Entonces, lo que hemos hecho es ponernos en contacto con INTIA y con el CEPAEN, con el Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra. En estos momentos, al principio INTIA clarísimamente estaba por la labor, CEPAEN tenía más dudas, en estos momentos podemos decir que las dos instituciones están por la labor de entrar con nosotros a un proyecto de ¿qué? A un proyecto de cooperación para la innovación agraria dentro del PDR 2023-2027. ¿Esto qué nos permite? Nos permite poder hacer una inversión y unos gastos los dos primeros años de hasta 220.000 euros con una subvención del 90% de la inversión y el gasto. Es decir, prácticamente gratis. Entonces, en ese sentido, lo que nos va a permitir es esas inversiones que tenemos que hacer el año 0, el año 1, y que tenemos que financiar, o esos gastos de mano de obra, que va a ser gasto, pero que no va a repercutir en la producción y en la rentabilidad hasta el tercer, cuarto año, permitir financiarlos con estas ayudas de cooperación. Entonces, la idea es, efectivamente, ya han abierto el plazo para presentar estos proyectos, se abrió antes de ayer, se termina el 12 de diciembre, entonces ya estamos, INTIA ya ha preparado el primer borrador de lo que vamos a presentar como proyecto, y ahora estamos ya, de alguna forma, perfilando el papel de cada una de las tres entidades, quién va a hacer qué, cómo nos organizamos, y según eso tendremos que volver a recalcular estos números que yo he puesto simplemente como ejemplo. Son los números que aquí no se puede ver nada, efectivamente, porque son los primeros números que hemos elaborado, pero que ahora con la entrada de CEPAN y tal, que habrá que reorganizar porque el reparto de las ayudas también va a cambiar, ¿no? Entonces, básicamente deciros que hemos hecho el esfuerzo de estudiar la viabilidad del proyecto, que estamos ya con acuerdos para poder financiar las inversiones y los gastos de la primera época del proyecto, y que a poco que trabajemos bien y tal, entendemos que es un proyecto que puede ser viable económicamente, independientemente de todas las demás fortalezas, oportunidades que puede generar este proyecto, que le dejo a Fernando que termine comentando un poco qué otras oportunidades nos puede ofrecer este proyecto, además de su viabilidad económica. Bueno, lo que puede suponer para Landare este proyecto es una mayor garantía de aprovisionamiento, que si vemos que vamos a este ritmo de no relevo generacional, vamos a estar de aquí a poco sin aprovisionamientos suficientes, porque los que nos suministran no venden solo a Landare, venden a más gente, ¿no? Y nos podemos quedar con un aprovisionamiento muy limitado, y entonces en base a eso pues, el proyecto de Aranzadi nos puede dar una puerta de mejora, ¿no? Y aparte que si eso funciona y si va mermando ese relevo generacional y nosotros tiramos esto para adelante, nos va a poder suponer también que dentro de la comarca de Pamplona podamos ir buscando también a medio plazo, a largo plazo, otros terrenos, ¿no? Los que trabajar ya con esta experiencia adquirida aquí. Tendríamos también, como han dicho antes, mayor diversidad de verduras en la tienda. Hay productos que algunos agricultores no quieren trabajar porque les supone mucho trabajo, mucha mano de obra, cuando otras cosas con menos mano de obra les suponen más rentabilidad. Entonces, una rentabilidad parecida, pero con menos mano de obra. Entonces, bueno, sería mantener y promover una diversidad que también se puede ir perdiendo, mermando, ¿no? Daría a Landare mayor visibilidad en la sociedad de Pamplona o Navarra, con lo que podría aumentar el número de socios, podríamos también aumentar puntos de venta, la posibilidad de alianzas, que es lo que se está trabajando ahora con otros organismos
mejoren el posicionamiento del Landare, como puede ser India, como puede ser Tepai, como puede ser la UNA, como puede ser pues, un montón de organismos que están por una agricultura ecológica, ¿no? Y luego incrementaría también las actividades de formación y participación con horas de voluntariado. Saldríamos un poco de lo que es reponer las tiendas, pues también a trabajar en las huertas, en cursos, en formación y bueno, un modelo de producción hortícola ecológica que garantice el producto de cercanía, que no estemos a expensas de la gran industria, una gran industria que, como se ha dicho, pues tiende a la rentabilidad total, que sería pues el congelado para poder exportar más fácilmente. Y aquí lo que estamos hablando es de soberanía alimentaria, de poder promover nuestros propios alimentos, ¿no? que sean de cercanía, que no dependamos de las vicisitudes que pueda haber por ahí. Y bueno, sería también una potenciación del trabajo agrario digno y tirar adelante esta experiencia que, si sale con todos los estudios que estamos haciendo viable económicamente, pues es una oportunidad de crecimiento, no de crecimiento como la Landare en sí, sino de crecimiento del consumo y de la producción agroecológica, ¿no? Y eso, hasta ahí. Entonces, bueno, esto se va a presentar, el Ayuntamiento ha sacado esta licitación y tenemos de plazo hasta el día 18 de lunes. O sea, ha sido muy rápido. Más tiempo estudiar y luego ya pues acaba en una licitación pública a la que tenemos que decidir aquí si nos presentamos o no. Y esto pues sería para el día 18 y esto nos encajaría muy bien con las ayudas de colaboración que nos podría facilitar el desarrollo de este proyecto. Si salen esas ayudas, si no salen esas ayudas, tendremos que ir a maquinaria pues de segunda mano, de menos maquinaria, más, bueno, entonces todo esto ayuda, ¿no? Y además va a confluir en el tiempo tanto la licitación como luego las ayudas que salgan, que han salido. Y entonces pues se trataría, bueno, pues hacer una ronda de ruegos o de preguntas y pasar a una votación para decidir si nos presentamos a este proyecto o no. Diga usted. Entiendo que se contrataría gente, ¿no? Porque las horas no son suficientes. ¿Estáis pensando en cuánta gente, cómo o de qué dependería? A ver, estamos pensando fundamentalmente de partida en 2 personas. Que serían contratadas, que serían personas de la pandilla de Landare. Personas que tendrían que cumplir con unos requisitos, con un conocimiento y una capacidad, una autoridad y una capacidad de trabajar. Que serían de la plantilla de Landare o que pasarían a ser de la plantilla de Landare, que se contratarían. Bueno, lo primero de todo, el ayuntamiento, me imagino que como ayuntamiento, o sea, se presentará Landare, pero se presentarán otros proyectos. Sí. Con lo cual puede ser o no puede ser, Claro. ¿no? El 18 lo sabremos. O el 19. Sí, es una licitación abierta. Y hay 2 Una personas cosa es resolver eso. Si se han presentado. A los que se presenten. O sea, no la resolución. Vale. Luego 2 personas lideran, que serían agricultores que tienen capacidad de llevar adelante con quien se quiera apuntar a echar un cable sus órdenes. Sí, abriríamos también ahí, pues como se abre para cualquier proceso de contratación, pues de ser gerente, de un puesto, de otro puesto, o sea, hacer una convocatoria y una selección.
Es muy bonito, suena muy bien, la verdad. Bonito y necesario. Interesante, sí, la verdad, más o menos. Sí, sí, no, vuelta le hemos dado, ¿eh? Ya veo. Y está claro que yo creo que es un proyecto ilusionante, algo que le va a proporcionar, algo que es una respuesta a la situación. Ya. O sea, esto es lo que hay. Y lo que hay es una situación claramente muy dura, muy compleja. Y de alguna manera es la respuesta del consumidor. Una parte es, si quieres peras, mójate el piso. Es decir, hasta hace bien poco, igual teníamos una diversidad de agricultores. Había una oferta importante. Pero ahora ya va para abajo. Entonces, si la Landare quiere sobrevivir, bueno, quiere de alguna manera satisfacer las necesidades que se tienen. Bueno, y dentro de esto también, una manera de hacerlo de cercanía de proyectos pequeños, que no sea comprando a un... ¿no? Es ir directamente al pequeño agricultor, que siga trabajando ahí, que pueda vivir de ello y que nosotros estemos también... Bueno, para mí es un poco esa filosofía de la ¿no? Lo que no queremos es suplir a los proveedores que ya tenemos, pero claro, con lo que si sale esto y nos conceden, si aprobamos y nos conceden, nos presentamos y nos conceden, es una hectárea, o sea y los que se van retirando es mucho más, o sea que no vamos a hacer, y esto se trabajaría también para complementar con los proveedores actuales para llevarlo a cabo de manera organizada y que no se vean perjudicados, sino que se vean alentados. Eso sí que ha estado desde el principio, ha estado el planteamiento de que los que los suministran sean respetados, sean cuidados, que esto sea simplemente complementario. Sí, quería preguntar, ¿habéis calculado qué aportación económica tendría que hacer Landare o algo? ¿Aportación extraordinaria? Sí, no. Para invertir para invertir, ¿qué aportación tendría? En el proyecto. En principio, la idea es, las inversiones que estamos hablando, los proyectos de cooperación permiten una inversión máxima por proyecto de 220.000 euros, ¿sí? Que supondría 200.000 euros de subvención. Pero son proyectos en los que no puedes ir solo porque entonces no te lo dan, porque es para cooperar. Entonces, depende también con cuántos cooperes, a la hora de dar esas ayudas, hay dos historias. Una, que si hay más gente, hay menos para cada uno, hay que repartir entre más, pero cuantos más hay en el proyecto, más puntos te dan para que te puedan dar el proyecto. Es decir, si estás solamente con un socio, igual te toca más, pero igual te quedas al final de la lista y si no hay fondos, igual te quedas fuera de los proyectos, ¿sí? Entonces, en este caso, hemos calculado y entendemos que con 3 socios, CEPAEN, el Consejo de Producción Agroecológica, da muchos puntos, Intia también da muchos puntos, entonces son 2 socios muy interesantes en ese sentido. Entonces, ya Intia, que controla mucho más estos temas, nos ha dicho que ya de puntuación, ya con 2 socios más, vamos muy bien. Y entonces, lo que vamos a intentar es, cada uno de los socios tiene que tener como mínimo un 20% de participación. Un 10% de participación, que serían en torno a 20.000 euros. Entonces, vamos a calcular que si efectivamente Intia y CEPAEN se conforman con el 10%, el 80% del proyecto sería para Landare. Con lo cual, con ese 80% de partida, y si conseguimos que a medio plazo funcione correctamente, pues bueno, que sería un proyecto que no exigiría, en principio, mayores. Tendríamos que adelantar, si hacemos inversiones, adelantar 2 años. En el cuadro ese no se ve porque está pequeño, pero la estimación es que las inversiones las hacemos en el año 0,1, los gastos los tenemos a partir del primer momento y la subvención nos va a llegar el año 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es adelantar un dinero que pensamos recuperar en el año prácticamente en su totalidad. Todo esto siempre que nos den la licitación del ayuntamiento y nos den el proyecto de subvenciones. Si no, cualquiera, si nos falla la primera, pues nos vamos a casa y punto. Si nos falla la segunda y nos metemos en el proyecto, pues ahí tenemos que recalcular todos los números para ver cómo le damos viabilidad.
¿cómo se recibe o sea, cómo está ya la tierra? ¿En qué estado está? Es que hace mucho tiempo que no paso por ahí. ¿El cultivo, se ha cultivado en ecológico, está abandonado, está cultivándose? Hasta el año 19 se cultivó, 19-20 se cultivó, no era ecológico, pero sí había un cuidado de la tierra importante, o sea, esa persona sabía manejar los tiempos, los temperos y mínima intervención. Abonado, por ejemplo, era todo orgánico. Sí que había en su día algún pequeño tratamiento, pero por ejemplo, ni herbicidas, los químicos. Los tres de la banda de Aranzadi, cada uno tenían su historia, pero todos de alguna manera tenían una base común. Esa base común era abonado orgánico, no herbicidas, y Juan Mari era el que más o menos siempre se reservaba, porque Juan Mari era el que tenía el espacio mayor. Juan Mari era el agricultor de Casarraiza. O sea, Casarraiza, el dueño de Casa Soto era los Arraiza, lo mismo que era el dueño de Leroy. Y todas esas tierras, de alguna manera, el que era Echechuría, es el que es el nombre que se le da, esa era la casa que hicieron los Arraiza para su agricultor. Y el que más tierras tenía de los tres era, y el único que era, el que más tenía de tierras de los tres era Juan Mari Soto, los 8. Pero compartían, su proceso fue muy claro. En los años 70, 80 ya empezaban a tener problemas con los suelos. Y llegó Juan Manuel Miñana, empezó a cambiarle el chip a Beroiz, y en ese cambio de chip entraron los otros dos. Y los tres, casi se puede decir que hacían agricultura ecológica. Lo que pasa es que Juan Mari Soto decía que para él no iba a vender como ecológico, y no había un mercado para el ecológico. Entonces lo que él hacía era hacer un cultivo ecológico, pero siempre se reservaba la posibilidad de hacer unas pequeñas intervenciones. Entonces ese suelo ha tenido siempre un trabajo exquisito. Y siempre dice, Javier Aldaya decía que el mejor, esto es polémico, el mejor agricultor era Juan Mari Soto. Estaba por encima. Entonces, Juan Mari Soto era una persona que a nivel horticultor siempre ha sido muy bueno y muy exquisito. Y lo que pasa es que, claro, lleva 4 años parado. Y claro, vamos a tener dos cuestiones. Uno es que el suelo, sobre todo el invernadero, está muy pisado, está muy compactado. Entonces vamos a tener que hacer todo un proceso de activación de ese suelo y de mejora de la estructura de ese suelo. Luego tenemos un problema en las parcelas de afuera, que son los aislantos. Hay que quitar, hay que hacer todo un trabajo pero bueno, yo creo que las dos parcelas de afuera pueden entrar en producción no en un 20, sino seguramente en un 70 el primer año y en un 80 o un 90 el segundo año. El invernadero creo que nos va a costar algo más, porque al final en esos suelos el elemento central es la estructura. Entonces, bueno, ahora estamos preveyendo hacer unos aportes de materia orgánica, de compost jóvenes para activar, hacer una siembra de mostaza, de abonos verdes, que yo creo que nos permitiría empezar ya a producir las primeras lechugas. Yo creo que las primeras crispillas las sacaremos para... Yo creo que para mayo habrá crispillas. Qué optimismo. Y al final está claro que el gran símbolo del Soto, de Juan Mari Soto, era la crespilla. A ver, por ahí quería alguien. Sí. No sé si estaba yo. Yo igual me voy a meter con algo un poco más árido.
el tipo de acuerdos a los que se llegaría con INTIA y con CEPAE serían exclusivamente para el trabajo de Chestudia, intervendrían en lo que es Landare, porque Landare hasta ahora se ha mantenido como una entidad privada. Y yo, INTIA y CEPAE, pues no me preocupa mucho, pero para mí tiene, sobre todo INTIA, tiene un matiz público importante. Y por otro lado están las subvenciones. Si la subvención va directamente a eso, a lo que es la explotación de la finca, entiendo que habría que hacer alguna forma jurídica o algún apartado para lo que es la explotación de la huerta y de la casa, sin que interfiera con el trabajo hasta ahora comercial, por decirlo económicamente, que lleva Landare. Aunque luego en lo que es colaboración, en educación o en lo que sea se podría llegar a acuerdos aparte, entiendo que hay una interferencia muy grande entre una cosa y otra. Y eso igual convendría también aclararlo. Yo creo que Landare no tiene que perder independencia y depende cómo se gestionen las cosas, puede perderla. Con lo que respecta a la primera parte, no tiene por qué perder nada de independencia por ningún lado. Es decir, INTIA hace en torno a 30-40 proyectos de investigación al año, con gente de todo tipo, con institutos de todo tipo, con agricultores particulares, con ganaderos, y cada uno sigue siendo el que es. Es decir, el que hagas un proyecto de cooperación y busques un apoyo en INTIA, que INTIA fundamentalmente lo que va a hacer es trabajar todo el tema de análisis de la fertilidad de la tierra, temas técnicos, y CEPAE lo que va a hacer fundamentalmente, o es un poco la idea que tiene, es un tema de promoción de la agricultura ecológica de cercanía, aprovechando también que vamos a tener una huerta donde se va a panelizar, donde se va a poder visitar, donde se va a poder enseñar, etcétera, etcétera. Entonces, CEPAE, con su participación en el proyecto, va a sacar lo que le interesa a CEPAE, que es una promoción y una formación. INTIA va a sacar una cosa que le interesa también, que es hacer análisis de tierras en esa zona y hacer un seguimiento de la fertilidad de las tierras, y nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos de este proyecto, punto. Y cuando se termina el proyecto, cada uno sigue siendo el que es, y mientras también. Es decir, Landare no va a cambiar nada por el hecho de que haga este proyecto. Se empieza el proyecto, se desarrolla, se hace el trabajo que hay que hacer, se justifica, se cobra la subvención, si todo funciona bien, y cada uno a su casa, siendo lo que eras antes de empezar con el proyecto. Esa es la primera parte. No hay ningún tipo de... ni Landare va a ser público porque haga un proyecto con INTIA, ni INTIA va a ser privado porque haga un proyecto con Landare. Es decir, cada uno es una institución y se juntan para un proyecto en el que los tres tienen intereses, pero cada uno tiene los suyos, ¿sí? Esa es la primera parte. La segunda parte, que es la de crear una figura jurídica diferenciada, lo hemos hablado también. Se llegó a hablar de ese tema. Se descartó. ¿Por qué? Entre otras cosas se descartó porque efectivamente si nosotros vamos al ayuntamiento a licitar como Landare, somos Landare, y si va una entidad de nueva creación de no sé quién y no sé cuántos, pues al ayuntamiento cualquier otro que se presente probablemente va a tener más puntos que esa entidad de nueva creación que hagas ahora. Es decir, Landare lo que tiene es la fortaleza de demostrar durante 32 años que eres capaz de gestionar, que eres capaz de sacar adelante un proyecto, una asociación de consumo ecológico. Yo he estado ahora 3 días en Bilbao con gente de Cataluña y gente de todo el estado, y Landare tiene una imagen impresionante, pues porque efectivamente es una asociación que ha sabido gestionar 32 años de consumo ecológico con criterios, vamos a decir, bueno, pues económicos, pero también sociales, ecológicos. Yo creo que los criterios se siguen manteniendo los mismos, y entonces en ese sentido lo descartamos un poco por eso. Yo creo que Landare, la fortaleza de Landare, es importante a la hora también de estar en esos sitios como Landare, no como una entidad que creas ahora y con quién la creas. Landare con los trabajadores que van a participar, con quién, ¿no? Que son, y lo hemos pensado, o sea, en ese sentido hemos trabajado esa posibilidad, pero al final la descartamos. Digo que en caso de que al final vayamos para adelante con este proyecto y demás, ¿tenemos liquidez suficiente para afrontar los gastos que hay que hacer de entrada? Sí. Las aportaciones y demás, sí. Estaríamos hablando 2 años, este proyecto sería 2 años con flujo de caja negativo, y el tercer año ya pasaríamos a flujos positivos. Este
sería 2 años de financiación. Pero que podríamos afrontar ahora con liquidez lo que nos toca sin problema. Yo estoy seguro que en las conversaciones en lo que hemos estado hablando el tema económico ha tenido un peso súper importante, porque lo lógico es que si no, no puedes sobrevivir, y yo lo que he observado es un rigor y una exigencia y un buscar todos los puntos débiles constante. Es lo que ha sido el proceso hasta ahora. Pues ahí hay otra pregunta. Pregunta o de opinión. O sea, los dos socios con los que Landaria aparece son muy importantes, y Landaria tiene, además de ser esos 32 años de los que se va hablando, Landaria es economía social y solidaria. Y Landaria ha demostrado en este tiempo que hace agroecología y tiene una oportunidad que difícilmente se puede encontrar en el tiempo. Siempre puede haber dificultades y pueden pasar miles de cosas, y nadie se ha imaginado hace 4 días que iba a haber una pandemia, y nadie se imaginaba. Pueden pasar muchas cosas negativas, y está bien que se contemplen. Pero Landaria tiene una capacidad puede tener con este punto una capacidad de tracción de esos dos entes que no están pasando por su mejor momento en el aspecto agroecológico, y puede ser un ejemplo a nivel del Estado o incluso más, empezando a hacer aquello. Me da la sensación que una razón puede ser la falta de hornitzailes, pero otra razón es tener más perspectiva. O sea, que empezar a dar pasos para que la gente que está consumiendo al mismo tiempo forme parte de un proceso de creación, me parece que es muy, muy, muy importante, ¿no? De hecho, seguramente, puestos a valorar, el Ayuntamiento de Iruña en este punto tendrá algún tipo de valoración de cláusulas sociales. Y Landaria tiene una oportunidad que otros quizás no la tendrían. Yo creo que hay una buena coincidencia de socios técnicamente hablando. En términos de comunicación también puede ser muy potente, pero en términos estratégicos de lo que es el futuro de Iruña Ría, la agricultura desde un punto de vista agroecológico y el consumo desde un punto de vista diferente, yo creo que puede ser un salto pero realmente importante. Es decir, seguro que hay un montón de dificultades, no las voy a enumerar porque seguramente nos las seguimos viendo. Pero creo que es muy importante que veamos el elemento diferencial positivo con el que nos podemos encontrar, cuando además parece ser que las condiciones económicas nos lo pueden permitir. O sea, yo creo que ahí habrá que hilar muchas cosas muy fino, pero es una de las mejores noticias que podríamos encontrar en perspectiva para mucho tiempo. Y contar con 4.000 familias, pues es algo que difícilmente pues se puede conseguir a fruto de 32 años y fruto de un buen trabajo. Yo creo que además de lo que se ha comentado hasta ahora, todos esos elementos encima de la mesa también pueden ser importantes. Además de con todas las dudas y se han cruzado todos los puntos débiles, hemos trabajado con esa perspectiva de que es una oportunidad. Aquí hay un montón de miembros para hacer un cesto maravilloso que es muy difícil que coincida. Es un momento que el ayuntamiento necesita que esto se use. El ayuntamiento te lo prepara. Landaria tiene una necesidad, que además lo que dices no es solo la necesidad, sino que esto es una oportunidad de crear algo muy interesante, de que sea una agricultura sostenida por la comunidad que es Landaria, pero que sea un buen ejemplo para extenderlo a un montón de sitios. O sea que también con la responsabilidad de que tenemos algo muy interesante que hay que mimar y que hay que darle fuerza. Aquí nos ha tocado una tierra fértil, una semilla que ponemos, pero tenemos que mimarla y valorar que esa semilla es muy valiosa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Todo eso, yo creo que la ilusión que tenemos con este proyecto parte de todo esto. Es decir, que yo creo que este proyecto puede tener un nivel de apertura y de acción en muchos frentes, y que va a ser, y puede ser, pero sí que
hay que pisar mucho en el suelo y hay que trabajar duro. ¿Hay una pregunta? Sí, yo tenía una consulta o una duda sobre las condiciones laborales, por ejemplo, tema de horarios que tendrían estas dos personas contratadas, si serían las mismas que en tienda, porque bueno, yo conocí la vuelta de las Beroiz y bueno, las conocí también a ellas y muchas veces pues trabajaban festivos, se levantaban pronto para recoger, entonces si se había pensado este tipo de una huerta y que haya tenido una huerta, pues saben que la idea es, los horarios no son... Tienes toda la razón. La idea es, efectivamente, y creo que no me equivoco, si no, Chema, me corriges, pero la idea sería que efectivamente esas personas van a estar con un convenio de número de horas y de salarios, etcétera, etcétera, porque eso hay que respetarlo. Lo que sí se va a plantear, que es lo que se plantea también, por ejemplo, en las filias de INCIA también es así, los horarios se adaptan a las necesidades de trabajo. Es decir, el volumen de horas anual va a ser el mismo, pero se va a intentar hacer un calendario de distribución horaria para que efectivamente porque la horticultura también lo que tiene son movimientos de necesidades de trabajo muy variables a lo largo del año y a lo largo de los meses, a lo largo de la semana, entonces intentar adaptar ese calendario, o sea, que no sea el calendario de las personas que están haciendo trabajo en tienda, sino que sea el calendario de esas horas repartidas incluyendo las necesidades de la producción agraria. ¿Y se recompensaría de alguna forma esa flexibilidad de horarios? Ahora que eso se irá viendo según las posibilidades que haya. Hay que decir que es un trabajo también muy vocacional, ¿eh? O sea, la horticultura es tan bella como dura. Entonces, el que realmente quiera entrar aquí tiene que saber que va a tener que doblar el espinazo y que es eso, sudas la gota gorda, pasas frío como un condenado, tienes sus cosas, pero bueno, por otro lado también tienes sus maravillas. Entonces, esto tiene que ser que te apetece, que tienes el conocimiento y que tienes la fuerza para hacerlo. O sea, tienes esos condicionantes. Y luego, otra de las, vamos a decir, de las fortalezas que puede tener Landare en ese sentido es que, como ha comentado antes también Fernando, ¿no? Es decir, que hay determinados cultivos muy exigentes en mano de obra, puntualmente. En Landare tenemos un potencial de 7.000 horas de voluntariado que desde luego en tienda no se puede cubrir. Entonces estamos mucha gente pagando el equivalente a esas 2 horas porque es que no hay manera, no hay forma material de repartir esas horas. Aranzadi permitiría que efectivamente el voluntariado fuera voluntariado y no, como no quiero esto, pago el equivalente, ¿no? Es decir, podríamos hacer una colaboración, un voluntariado en esas tareas hortícolas, esas puntas de trabajo que estás comentando, para que efectivamente esos horticultores que están haciendo un horario más o menos de convenio tengan un apoyo importante cuando haga falta. Ahí hay un trabajo de gestión, y le digo a Chema, porque hay un trabajo ahí de gestión, de formación y de gestión muy potente, pero que yo creo que para la gente, yo creo que a cualquiera de Landare que tenga una mínima sensibilidad con el tema de la alimentación ecológica, puede ser realmente chulo, realmente interesante el aprender a hacer cosas de huerta, el colaborar en la alimentación que tú luego te llevas a casa. Es decir, yo creo que tiene muchos factores muy interesantes también, ¿no? Pero yo creo que esa fortaleza de ese volumen de horas de voluntariado también nos puede hacer un poco de colchón en momentos punta de trabajo. Supongo que se ha tenido en cuenta lo de que es una zona inundable y que va a sufrir riadas periódicas y esto. Imagino que eso ya lo tenía previsto y entonces estaba preparado para eso. Imagino con la nueva adecuación de la zona y las instalaciones, el ayuntamiento que lo deje preparado lo tendrá en cuenta también. Quiero decir, dejará una finca preparada para afrontar esto. Digamos que Juan Mari Soto cultivó durante mucho tiempo, hubo grandes inundaciones y en ese sentido va a seguir siendo igual. ¿Qué puede ocurrir? Que algún año, pues eso, se inunde alguna parte de los invernaderos, lo que son las tierras del exterior no se han inundado nunca, están a la misma cota que Chechuría, que no se ha inundado nunca. O sea que en ese sentido, yo me acuerdo que estuve en la última riada potente, la del 13 estuve allá, y entró en una esquina del invernadero y ahí sí que hubo alguna pérdida, pero digamos que
insisto, una explotación rentable con 4 puestos de trabajo, que es como la gestionaba él, y él, de hecho, decía, yo me voy porque me jubilo. Pero es lo que sigue habiendo y es lo que vamos a tener si decidimos entrar. Hay riesgos, puede venir una crecida de lo que sería un periodo de retorno de 1000 años, inundarse todos los invernaderos. Bueno, pues habría que volver a ir a la tierra y a retomar el cultivo. Yo he sido horticultor, se van a inundar los invernaderos un montón de veces y la cuestión de luego retomar pues, un poco el trabajo de la tierra. En ese aspecto... Todavía es que no se inundaba, yo daba por hecho que se iba a inundar, o sea, que la zona no, Chechuría no se ha inundado nunca. Claro, tenemos los datos que nos ha dado él, ¿no? Porque él vivía ahí. Estaba casi en el centro, ¿no? Para llegar hasta ahí. Y otra cosa, lo de Casa Soto, la casa en sí, este año no se pondría en marcha, ya acabamos. Sería el año que viene, porque este año los presupuestos del ayuntamiento ya ha preferido desviarlos hacia la finca, y lo que es la casa dejar para presupuestos del año que viene, que ahí la intención, como visto en el periódico, no sé si habéis leído, era, aparte de dejar una planta para quien acceda a la concesión, serían otras 2 plantas para estudiantes de agroecología. Entonces, esos estudiantes, en el sentido que estén ahí, está bien para que aprendan in situ y también colaboren in situ en sus estudios con un trabajo real. Digo, para que no penséis que toda la casa es para la finca. Pero vamos, que va relacionado y que... No, pero antes hay alguien, me parece que ha dicho algo de eso. O me lo imaginaba. Sí, no, con el tema que antes he comentado, no lo he dicho, pero efectivamente en los números, en el plan de viabilidad que hemos echado, hemos valorado también las horas de voluntariado al coste que se paga si no se hacen, ¿sí? Es decir, las horas de voluntariado es como si dejáramos de cobrar lo que pagaría ese si no hace las horas, y hemos valorado también horas de gestión añadidas a organizar todo ese voluntariado en las huertas. Es decir, hemos metido esos costes salariales también. Así como lo de la producción que ha dicho él, que puede ser más de lo que se ha presupuestado ahí, que se pone, que va a ser en principio un 20, pero puede llegar a ser mucho más, pero se ha ido siempre tirando hacia abajo a la hora de hacer el proyecto, ¿no?, de viabilidad. Bueno, son las 7, ¿os parece que votemos? Sí, una música. El tiempo de la concesión... 25 años. 25 años. Después ya veremos. Prorrogable. 25 son mínimos, sí. Prorrogables, pero 25 sí. Es como Fundagro, Casa Gurbindo, que tiene una concesión, hubo cambio de gobierno y no pasa nada. ¿Fundagro tiene? 75. Bueno, pues si os parece que vayamos adelante con este proyecto, Los que estén de acuerdo que voten. por favor, ¿Yo sé quién es? No somos nosotros dos. Cuento yo este lado. Vale, y aquí está el de hoy. Bueno, piso de atrás adelante. Por favor. 45 son ¿aquí se acaba de Vale. ¿En contra? ¿Abstenciones? 45 a favor, ¿sale? Ninguno en contra y una abstención. Entonces, el proyecto se llama. lo presentamos. Ahora ya. El siguiente punto sería el reparto a domicilio, que en la anterior asamblea extraordinaria hablamos de hacer un reparto para
para personas asociadas que tuviesen problemas de movilidad y hacerlo en base a un voluntariado. Hemos ido dando pasos y hemos visto algunas dificultades que nos lo va a explicar aquí la compañera Ana Manolo. Vale, muy bien. Bueno, pues eso, en la anterior asamblea extraordinaria salió este proyecto adelante y bueno, más que proyecto en sí, que luego nos dimos cuenta, es más bien una experiencia piloto, ¿no? Y va a ser algo más pequeño. Bueno, una prueba pues de dar la posibilidad a la gente que tenía dificultades para comprar, porque tenga problemas físicos o que puntualmente tenga algún problema por el que no pueda acudir a la tienda, pues se establecía este proyecto piloto con este servicio a gente con estas necesidades y sobre todo se hacía con voluntariado. La idea era pues, bueno, que no hubiese ninguna traba, ningún trabajo extra para los trabajadores y hacerlo todo totalmente con que es voluntariado, ¿no? Lo que pasa es que en realidad al ponerlo en marcha, bueno, pues vimos que no era tan fácil, ¿no? Y que podían surgir muchos problemas. Para empezar, pues bueno, pues estaría bien el que hubiese, por ejemplo, pues saber online o de alguna manera qué productos se pueden comprar, ¿no? O sea, ya la gestión sería un poco más compleja de lo que nos pensábamos en un principio. Claro que pensaba ser un proyecto pequeño, piloto y a ver si funcionaba, ¿no? Pero claro, verlo de esta manera sí que podría ser más complicado de lo que pensábamos y luego en un futuro tener más rechazos si salía mal y podría ser pues, un efecto contrario, ¿no? Entonces, al final, bueno, podía suponer muchos problemas, como por ejemplo esas reclamaciones, ¿no? Sobre esos productos que se han llevado y si igual estaban en mal estado, cómo se hacían esos pedidos, quién los gestionaba, qué voluntariado teníamos para hacer estos servicios y bueno, al final vimos que el enfoque tenía que ser otro diferente, igual más amplio, más serio, igual no solamente pensando en personas con necesidades, sino como en otros supermercados ofreciendo un servicio a todos los asociados. Entonces al final todas estas, bueno, era una manera también, de alguna manera iba a impactar sí o sí también en los trabajadores que están actualmente. Entonces, bueno, hemos visto que tenía otra dimensión diferente y más compleja de lo que pensábamos en un principio. Al final lo que hemos decidido pues va a ser eso, que ese proyecto en sí lo desestimamos y lo dejamos para, bueno, un poco más adelante. No es que lo abandonemos totalmente, sino que vemos que tiene otra dimensión y que tenemos que dedicarle otros esfuerzos y otro enfoque para que sea de una manera ya más integrada, viendo pues eso, otras necesidades y otros estudios previos, ¿no? Entonces, lo que hace esta comisión, porque hay una comisión de reparto a domicilio en la que estáis todos invitados a participar, y esta comisión lo que ha pedido a la Junta pues que se haga un estudio de mercado para ver esas posibilidades reales de negocio, de cómo encajar esta posible apertura de este servicio. Y bueno, y de momento sigue adelante, pero bueno, dándole otro enfoque. O sea, de momento abandonamos ese primer proyecto piloto y lo enfocamos a más largo plazo, a algo más definitivo y bueno, viendo las necesidades que tengamos en futuro en Landare. Si tenéis alguna pregunta sobre este proyecto, queríamos informaros sobre todo pues que porque ya que lo sacamos en la primera asamblea extraordinaria, pues eso, para que vieseis cómo estaban las cosas, ¿no? Han trabajado mucho en la comisión, esta comisión en particular, ¿no? La de reparto a domicilio, y incluso hicieron pues, bueno, plantillas y todo pues, para hacer una encuesta previa, ¿no? De qué personas tenían este tipo de necesidades, para lanzar ese pequeño proyecto piloto, pero cuanto más vueltas les dábamos y cuanto más queríamos avanzar, pues veíamos que realmente era una cosa compleja. Entonces al final pues nos ha llevado a desestimarlo en un principio y darle este nuevo enfoque, de hacer algo más igual complejo que se pueda realmente estudiar e integrar en Landare como un servicio a domicilio, pero bueno, para más adelante. Si tenéis alguna pregunta al respecto. Pues en principio serían personas voluntarias que hicieran ese... En principio, personas voluntarias era en el primer, digamos, proyecto piloto, pero eso tendríamos que estudiarlo en el futuro y probablemente
sería complejo. Sería muy complejo mantener un servicio como este, pues ya con unos horarios, con un servicio fijo y así, solo con voluntariado. Sí que se hablaba, bueno, en el primer proyecto se había hablado de reparto en BlaBlaCar, o sea, el servicio de coches ecológicos, y bueno, la idea era muy bonita, ¿no? Pero era mucho más compleja de lo que nos pensábamos. El servicio es CarCarCar, la cooperativa. ¿Y tú la verdad? Sí. Perdón, CarCarCar. Tenía que meter la pata en la voz. Para dar voz a los demás. Pues eso. Vale, hay una comisión que hay 6 personas de momento y si queréis sumaros, pues encantado. Y bueno, se está trabajando pues, en lo de CarCarCar. Puede ser una opción, puede ser también otra de bicis, de reparto, pero bueno, hay mucho camino para andar, pero puede ser interesante. De hecho, en otras cooperativas, asociaciones como la nuestra, en otras ciudades sí que lo tienen. Bueno, pues es también de ir viendo cómo lo hacen en otros sitios y a ver si para la próxima tenemos, cuando tengamos algo interesante, pues completo. Y el último, que sería lo de los locales que también tratamos en la anterior reunión extraordinaria, que nos va a exponer un poco pues, los pasos que se han dado, nos va a exponer Chema, que dejo yo aquí el sitio, no el botón. Simplemente va a ser a nivel de información, porque realmente no hay ninguna decisión tomada ni nada definitivo. El tema es también, se creó una comisión de locales, pues con 2 personas voluntarias que se aceptaron, una de ellas arquitecto, lo cual nos viene muy bien, ¿no? Y bueno, se hizo una encuesta entre todos para ver si alguno pues, conocía locales por su zona o no, y se recibieron 19 propuestas de locales diferentes. Entonces se estableció esa comisión, se hicieron los estudios correspondientes, algunos se desecharon directamente, pues o bien por tamaño, porque lógicamente, pues si queremos ir a una tienda tenemos que ir a una tienda mínima del tamaño de las que tenemos, que están pues en torno a 300 metros cuadrados, con lo cual ya hay 6 o 7 locales que estaban por debajo de esa medida, directamente los quitamos, porque creemos que tampoco tiene sentido. Por otro lado, tenemos también las ubicaciones, es decir, surgieron distintas ubicaciones, como por ejemplo en Burlada, que lo tenemos entre Villaba y Rochapea, pues tampoco es la cuestión, ¿no? Pensamos que debiéramos o complementar el área de influencia yéndonos un poco más al sur, o otras zonas como Barañáin más al oeste o al este, no tanto en el, vamos a llamarle norte, ¿no? Entonces sí que bueno, buscamos un poco por la zona sur y salieron algunas opciones en Mutilva y por la zona de Mutilva y en la zona de Sotolezcairu. ¿Vale? En la zona de Sotolezcairu estuvimos viendo 3 locales, se vieron pues porque por tamaño podían encajar. Se estuvo viendo también 2 locales en Huarte, lo que pasa es que también en ese sentido pues bueno, estamos un poco en la misma línea de antes. Como sabéis, además, se habían definido 2 tipos de local, pues una tienda de barrio, como son las que tenemos, o bien un local más grande, donde conjugar el tema de oficinas, almacén, tienda, zona de esparcimiento, de recreo, de actividades, y se está manejando las 2 opciones. Y sí se vio uno en Villaba, pero creemos que se nos queda grandísimo, eran casi 3.000 metros, los precios son los precios, y luego lógicamente pues los estados de los locales influyen en gran medida en la decisión, porque si entramos en un local vacío tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer todas las inversiones. Si entramos en un local ya hecho, las inversiones bajan. Tenemos este proyecto de Aranzadi aquí que va a tener una repercusión en cuanto a inversiones que no recuperaremos, con lo cual pues bueno, tenemos que conjugar ese efecto de local bueno y tesorería disponible para hacer. Vimos un local en Lezcairu que nos pareció una maravilla,
pero una maravilla, de tamaño, de posibilidades, pero claro, un local totalmente vacío, hacerlo nuevo, totalmente las instalaciones, todo, el local maravilloso, pero bueno, tendríamos que ir a tirarle números, ¿vale? Luego estuvimos viendo en la zona centro, estuvimos en la calle Tafalla, viendo un local, particularmente un supermercado de 600 y pico metros, con cámaras frigoríficas, con todo. Y bueno, sorprendidos por el precio que pedían de alquiler, ¿no? Con lo cual, bajo, muy bajo. Pero claro, cuando llegamos, lo vimos, lo estudiamos, tenía trampa. Porque toda la parte de abajo estaba inundada, que es donde estaban las instalaciones, los generadores del aire acondicionado, tal. Algo había que tener, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido se están viendo locales, se está valorando y luego tendremos que conjugar pues todos estos elementos, es decir, hasta dónde podemos llegar una vez que haya salido esto, que bueno, más o menos creo que sé a dónde podremos llegar. Pero tiene que ser, a la hora de ofertarlo a la asamblea, algo que ya esté perfectamente establecido. Es decir, oye, pues mira, este local es el que señalamos por el coste, por las instalaciones, por la ubicación y tal. Y vimos otro también en la calle Monjardín, al lado del club de tenis, uno bastante grande, muy bien preparado, también era un poco más caro, pero realmente ese caro lo puedes ahorrar porque no tienes que hacer inversión inicial. Entonces, bueno, en ese sí que al arquitecto le pedimos una definición de zonas para la posible partición en almacén, tienda, una zona de oficinas y tal, porque podría ser un local que encajara todo, y estamos en esas. Está el arquitecto trabajando, recibió los AutoCAD y tal y cual, y como lo tenemos en la comisión, pues está haciendo ese trabajo para ver. Y una vez, ese tenía 600 y pico metros cuadrados, pero muy diáfano, está compartimentado, pero con unas compartimentaciones que son perfectamente móviles y que se pueden quitar muy fácil, incluso se pueden desplazar de un lado a otro, porque son modulares. Y entonces está el arquitecto en esas, en ver si nos puede encajar pues, a nivel de almacén, si tiene las condiciones necesarias, y ahí estamos. Cuando tengamos algo más avanzado, pues lógicamente os lo diremos, pero la comisión sigue trabajando y luego lógicamente también siguen saliendo pues distintos locales. Oye, ha salido uno no sé dónde, ir a verlo, y estamos yendo a verlo, pero todavía no os podemos decir nada. Para irse de la calle Monjardín, también el problema que habría sería el aparcamiento, ¿no? El aparcamiento lo tienes, es un problema endémico, o sea, lo tienes en naves, en polígonos. No, como se decía en la sí, de buscar, no, pues. Pero el aparcamiento realmente es el problema que tienen, pues te voy a decir el 100% de los que hemos podido ver, el 100%. Porque a nivel de aparcamiento o es en calle y complicado, o con zona de aparcamiento específica. Yo hubiese estado bien a un local hacia la zona del Sadar para poder aparcar en la zona de todos los aparcamientos enfrente del campo de fútbol y así. Pues porque no ha salido, pero es un poco, si hemos estado mirando el Skyloo, el Sadar lo tienes ahí también, es porque no ha salido, no nos ha salido o no nos han presentado ningún local. Pero bueno, por ahí dimos una vuelta y sí que había por la tarde era, no me acuerdo qué hora era, 5 así, había varios aparcamientos libres tirando hacia abajo. En la zona de Entremutilvas había unas cosas muy chulas, porque además ahí sí que hay más zona de aparcamiento, porque hay más aparcamientos libres, pero los locales estaban alquilados en el medio y los otros dos, con lo cual, o sea, no podías unir o sea, casuísticas han salido de todo tipo. Pero... miramos uno, pero justo en ese momento iban a poner un gimnasio, lo llevaba tiempo aquí y era de un súper anterior. Estaba más o menos preparado, bastante preparado a nivel de estructura. Y los de Huarte, que miramos dos, esos nos llamaron del ayuntamiento de Huarte, querían que fuésemos allá y ponían unas condiciones buenas, pero
los locales eran impuestos, había que invertir mucho en ello. Ese era el problema. Y ahí sí que había comarca, pero había que hacer una fuerte inversión. Que las inversiones, claro, se condicionan. Lo vamos mirando. Como salió en la anterior asamblea, pues para que sepáis que se está trabajando, pero que todavía no tenemos ninguna cosa muy concreta. Y eso era todo, ¿no? Aquí, como no vamos a votar estos otros dos puntos, pues con esto terminaríamos. La empresa del lunch que iba a traer no ha llegado, no ha hecho nada. ¿Una pregunta sobre Nos sale siempre lo mismo. Bueno, más que una pregunta, una sugerencia, que se me ocurre que podríamos mirar quizá la base de datos de socios y socias y entonces pues ver dónde hay más socios y socias en qué zona de la comarca. Eso está mirado. Ahí está bien. Bueno, sí, realmente está mirado a nivel de las ventas que se realizan por distritos y tal. Código postal. Y en ese sentido está claro que el número uno es Huarte y el segundo es Bilbao, que es donde se radica un poco el... Está mirado por número de socios y por compra, por la cantidad de compra de cada... Por código postal. ¿Y cuántos socios somos realmente? 3.564. Y no está nada mal, porque después de la pandemia bajó y ahora se mantiene. Todos los años se borra gente y se apunta gente. Este año va a haber un poquito más que los que se apuntan que los que se borran. Pero claro, los que se borran son gente que ya no compra y los que se apuntan son gente que compra más. ¿No? Pues acabo de espera diciembre y enero son de bajo. Aumento de ventas. Aumento de ventas respecto al año pasado. En torno a un 7%. ¿Y los que se borran, qué suelen decir? ¿Por qué se borran? No compran. Los que se borran en general, gran cantidad de la gente que se borra es gente que no compra. Hace tiempo ya. De hecho, hay cerca de 300 socios que no han comprado en total. Los que compran son 3.200. Pero todos los meses también hay 800 socios. Cada vez cambian. Y en verano más. En verano 1.200, 1.300. Pero vamos, en principio las cifras van bien, ¿eh? La tranquilidad va bien. Eso es mucho bien. Tranquilidad. Otra cosa, si este proyecto estupendo de las huertas no sale, ¿no? ¿Se puede plantear en buscar un terreno en otro sitio para hacer lo mismo? ¿Se ha pensado o vamos a por esto y...? A ver, realmente hemos apostado por esto y en ello estamos y en ello vamos a ver si lo conseguimos. Que si no sale nos lo podemos plantear porque ya tenemos un trabajo hecho que nos va a valer para este o para cualquier otro, salvo que, bueno, no para cualquier otro porque habría que mirar otras condiciones, pero la base la tenemos para pensarlo en otros. Está claro que una de las cuestiones que tiene este proyecto es también la replicabilidad, es decir, y sobre todo de otros socios. Nosotros creemos que en estos momentos eso de prosumidor, una parte central del nuevo promotor tiene que ser la ciudadanía y tiene que ser el ayuntamiento, o sea, los ayuntamientos, es decir, y de hecho sí que tenemos contacto con el ayuntamiento de Lecumberri, es decir, hay
Está claro que la situación actual está en todos los sitios y está presente. Entonces, lo que decíamos, este proyecto tiene muchas entradas, va a traer y muchas salidas y yo creo que vamos a ir viendo qué es lo que da de sí y cómo podemos ser también un punto de que sea un proyecto que sea deseable por otros, que pueda otros plantearse y seguro que viene mucha gente a pedir información de cómo lo hacemos y a su vez también nosotros ahí nos podemos plantear en otras zonas replicarlo. No lo sé, ya veremos. Tenemos o sea, toda una aventura por delante. Muy bien, pues Muchas gracias.